Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Good morning, brothers and sisters. May God bless you. Es un honor y un placer estar aquí nuevamente dirigiendo el sermón. It's an honor and a pleasure to be able to preaching the sermon this morning. Ah, les voy a pedir, hermanos, que traten de mantener la atención todo el tiempo. I want to ask you to please pay attention as best you can the whole time. Yo sé que muchas veces hay cosas que nos distraen. I know that many times there are things that distract us. A veces no venimos bien preparados, Sometimes we're not well prepared when we come. venimos desvelados, We're weary. cansados, We're tired por estar viendo novelas, películas. because we're watching shows or TV programs. Y eso es algo que debemos de tener en nuestra mente, hermanos. And that is something that we must keep in mind. Estamos aquí para adorar a Dios, We are here to worship God, para aprender más de Él, to learn more from Him, para tener una mejor comunión con Él. to have a better relationship with Him. Y para eso necesitamos estar con nuestros 5 sentidos. And in order to do that, we need to have all 5 senses active. Entonces, hay que hacer lo posible, hermanos, para estar atentos. So let's do our best to be attentive. Durante estas últimas semanas, hermanos, tenemos una serie. During these last few weeks, we are working on a series. La serie se llama La visión y propósito de los grupos pequeños. And the series is called The Vision and Purpose of the Small Groups. Y ustedes que ya me conocen saben que yo no soy muy dado a poner títulos a mis sermones, And those of you who know me, I generally don't put titles on my sermons, pero pues es algo que tengo que empezar a cambiar. but it's something that I need to change. Entonces, este sermón se titula Conociendo nuestra historia. So this sermon is titled Knowing Our History. Hay una frase de un escritor español There's a phrase of a Spanish writer de principios de los 1900 from the early 1900s que dice que si alguien no conoce su historia está condenado a repetirla. and it goes like this: if you do not know your history, you are destined to repeat it. Normalmente eso aplica cuando son cosas, historias tristes o feas. And generally that's applied to sad or terrible history, Como las guerras. like wars. Si después a la gente se le olvida qué llevó al poder a los nazis, If people forget what took people to the power of the Nazis, va a volver a pasar algo parecido. then something like that similar will happen again. Está pasando algo parecido. And something like that similar is happening again. Pero normalmente cuando son cosas buenas, ahí sí queremos repetirlas. But if there is something good in history, we would like to repeat those. Pero esas normalmente no se repiten si se nos olvidan. But those normally will not return if we forget them. Entonces por eso quiero que conozcamos nuestra historia como cristianos So that is why I want us to know our history as Christians y hacer las cosas buenas que hacía la iglesia anteriormente. and to do the things that were good that the church did originally. El versículo para este sermón, hermanos, es Hechos 2:42. And the verse that we are going to look at is Acts 2, verse 42. Pero quiero que tengamos el contexto completo de este versículo. But I would like us to have the entire context of this verse. Cuando comienza el capítulo 2 de Hechos, hermanos, están orando los creyentes. But chapter 2, when it starts, the Christians are praying. Y es cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos. And that is when the Holy Spirit comes over them. Es el día de Pentecostés It is the day of Pentecost. y aparecen las lenguas como de fuego And that's when we see the tongues of fire above their heads. y empiezan a hablar los que están ahí en diferentes idiomas. And the people there begin to speak in different languages. No vamos a entrar al tema de las lenguas, hermanos.
We don't want to get into the study of tongues porque para eso tenemos que ir a otros libros. because we would need to go to other books. Pero en este caso en particular son idiomas. But we believe that in this particular case, they are languages. Y sabemos porque ahí dice que los están oyendo hablar en sus idiomas natales, cada uno de los que están ahí. And we know that because they mentioned that they were able to hear them in their native language. Y luego después de eso, hermanos, comienza Pedro el primer sermón que está registrado en la Biblia. And then after that, Peter starts his first sermon that is registered in Scripture. Y empieza a hablarles de Jesucristo y lo que pasó con él. And he explains to them what happened to Jesus and about Jesus. Y les dice, todos ustedes son culpables And he says to them, all of you are guilty, y tienen que arrepentirse. and you are required to repent. Y para no hacer más largo todo esto, hermanos, And to not draw this out any further, poco antes de nuestro versículo, just a few verses before ours, de hecho es el 41, and actually to be precise, verse 41, dice que aquel día se añadieron 3,000 personas. it says that about 3,000 were added to their number that day. Era un muy buen predicador Pedro, Peter was a great preacher, pero era un gran predicador porque Cristo, Dios, lo estaba usando. but he was a great preacher because Jesus Christ was using him. Siempre que usted vea a alguien que sea muy bueno en lo que está haciendo en el servicio a Dios, Every time you see someone who is good at what they do serving God, no es que esa persona sea buena o excelente, it's not because that person is good or excellent. es porque Dios le dio dones, It's because God has gifted him. es porque Dios está en él. It's because God is in him. Y por eso podemos ver a gente que es grandemente usada. That's why we can see people who are greatly used. Lo que no vemos es de que esa gente pasa horas estudiando, What we don't see is that they spend a lot of time or hours preparing. pasa horas orando, They spend hours praying. pasa mucho tiempo preocupado atendiendo los asuntos de Dios. And they spend a lot of time worried about the issues related to God's ministry. Y por eso Dios los usa grandemente. And that's why God uses them greatly. Entonces vamos a leer el versículo 42. So let us now read verse 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. And they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Entonces, hermanos, considerando la historia de la iglesia desde ese tiempo de Hechos 2, So considering the history of the church, beginning with Acts 2:42, podemos ver la historia de la iglesia universal, we can see the history of the universal church, pero también podemos ver la historia de esta iglesia local. but we can also see the history of this local church. Y Dios, hermanos, nos ha traído hasta este momento de nuestras vidas. And God has brought us here at this point in our lives, Y nos ha traído aquí porque Dios nos está preparando para lo que viene. but He has brought us here because He is preparing us for what is to come. Entonces esa manera de prepararnos para el futuro es viendo el pasado. And that way of preparing us for the future is by looking at the past. Y la iglesia primitiva que encontramos en Hechos es una muy buena fuente de ver lo que es la iglesia. And looking at the church, the primitive church, is a good place to look. Vamos a ver, hermanos, 4 puntos que está hablando este versículo. We're going to look at 4 things that are mentioned in this verse. Y lo primero que menciona Lucas aquí es de que ellos perseveraban en la doctrina de quién? And they says that they devoted themselves to the doctrines or teachings of. ¿Y qué significa eso? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. And what does that mean, to be devoted to the teachings or the doctrines of the apostles?
¿Qué creen ustedes que signifique? What do you guys think that that means? Las enseñanzas de Jesús. The teachings of Jesus. Es interesante This is an interesting thought. para que lo podamos quizás entender un poco más, hermanos. So maybe so we can understand it further. La palabra que está ahí que dice que perseveraban The word there that says devoted es dedicarnos a algo, is to dedicate yourself to something, persistir en algo, to persist in something, ser constantes en algo. to be constant with something. Entonces podríamos decir So que, so we could say, que ellos se dedicaban continuamente so we could say that they dedicated themselves continually ¿a qué? to what? A la doctrina de los apóstoles, To the doctrines of the apostles, a estudiar, to studying, a aprender. to learning. Y noten esto, hermanos, en ese versículo el énfasis no está en los apóstoles. And note this, that the emphasis in this verse is not the apostles. Ellos predicaban la palabra de Dios. They did preach the word of God. Los apóstoles aprendieron del mismo Jesucristo. The apostles learned directly from Jesus Christ himself. Y la palabra, hermanos, es el corazón, es el evangelio. But the word, the gospel, is the heart. Pero el énfasis que está haciendo este versículo 42 es otro. But the emphasis that this verse 42 is making is different. Ya vimos a Pedro haciendo uso de la palabra, We've seen Peter use the word, pero aquí estamos viendo qué hacían los cristianos que se convertían. but here we see what the Christians would do as they were converted. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo llevaba a esas personas a la iglesia, We're seeing how the Holy Spirit would take these people to the church, cómo convivían ellos y los apóstoles todos juntos. how they would fellowship together along with the apostles. Y vemos que la iglesia, hermanos, estaba expuesta a la enseñanza diaria. And we see that the church was exposed to the daily teachings, A la predicación constante. of the constant preaching. Y esto es lo primero que se menciona en el versículo 42. And that is what's first mentioned in verse 42. Y es lo más importante. And it is the most important thing. ¿Por qué podríamos decir que es lo más importante? Why could we say that it is the most important thing? ¿Serviría la comunión unos con otros sin tener la idea de a quién adoramos? Could we have good fellowship if we did not maintain the idea of who we worship? ¿Serviría el compartir el pan si no sabemos a quién estamos adorando? Would it be beneficial for us to break the bread without knowing who we worship? ¿Serviría orar si usted le está orando a Tlaloc? Would it do any good to pray to the god Tlaloc? Entonces, la base es conocer a Dios. So the basis is to know God. Y en ese momento, hermanos, la forma que había para conocer a Dios era escuchando. And the way of knowing God in that context was by listening. Todavía no tenían como lo tenemos nosotros las Biblias. They didn't have what we have today that we know of as the Bible. Había muchos libros que aún en ese tiempo no se habían escrito. There were books that weren't written yet. Solo tenían el Antiguo Testamento. All they had was the Old Testament. Entonces, ¿cuál era la forma de llevar la enseñanza? So how were they to take the teachings? Hablando. Speaking. Y los demás, escuchando. And the rest of them listening. Poniendo atención. Paying attention. Preguntando. Asking questions. Ahora, si de vez en cuando se queda dormido, no se sienta mal. Now if you once in a while fall asleep, don't feel bad. Decíamos el viernes en la reunión de ancianos que hasta a Pablo se le durmió uno. And we were saying in the elders meeting that even Paul had someone fall asleep in his sermon. Entonces, si es de vez en cuando, está bien, a todos nos pasa. So if it's once in a while, it's okay. It happens to all of us. Preocúpese si cada domingo al estar aquí está dormido. But be worried if every Sunday that you come, you're asleep. Entonces,
Hermanos, la predicación de la palabra es la base para saber a quién adoramos. So, the Word of God is the basis to know who we worship. El evangelio es hablado, The gospel is spoken. es la forma que Dios escogió para llevarlo. It is the way that God has chosen to take it. La iglesia no existe, hermanos, si no hay predicación de la palabra de Dios. The church does not exist if there is no preaching of the Word of God. Y menciono esto porque hay personas que dicen, es que yo tengo mi Biblia, yo la leo en mi casa. And I mention this because there are people who say, I have my Bible and I can read it at home. No necesito ir a la iglesia. I don't need to go to church. Lo que me puedan decir ahí, yo lo leo en mi casa. The things that they're going to tell me there, I can read at home. Hermanos, la iglesia existió mucho antes de que tuviéramos acceso a las Biblias. The church existed before we had the Bibles. Es muy bueno que las tengamos disponibles como ahora, It's great that we have access to them now. pero la base, hermanos, es siempre la predicación de la palabra. But the basis is always the preaching of the Word of God. Necesitamos maestros que nos enseñen a cómo interpretarla. We need teachers that will help us interpret it correctly. Y menciono esto porque les digo, últimamente es muy común escuchar eso, yo lo estudio en mi casa. And I mention this because recently I've been hearing people say, oh, I can study it at home. Sí, estudia en su casa, pero sin dejar de venir. Yes, study at home, but don't stop coming. Las Biblias impresas, hermanos, existieron hasta el siglo XV. So printed Bibles didn't exist until the 15th century. La iglesia comenzó en el primer siglo. The church began in the first century. Entonces, aquí, hermanos, estamos viendo la actitud que tenía la iglesia en el principio. So here we are seeing the attitude the church had at the beginning. Y ellos perseveraban ¿en qué? En el estudio, And they devoted themselves into what? Into studying. en la doctrina que enseñaban los apóstoles. The doctrine that was taught by the apostles. Otra vez, Lucas no dice aquí qué hacían los apóstoles. Now, again, Luke does not say what the apostles would do. Dice qué actitud tenía la iglesia, el pueblo. He said what attitude the people had. Ellos se esforzaban, It says they made an effort. se esmeraban en aprender todo lo que se les enseñaba. They disciplined themselves to learn everything that was taught to them. Y se dedicaban a esa enseñanza, hermanos. And they were dedicated to those teachings. Y aquí podemos ver la misericordia de Dios, su gracia. And here we can see God's mercy and His grace. Por muy mal que esté el mundo, hermanos, Regardless of how bad the world is, siempre hay gente que está predicando, there's always people who are preaching. aún en los peores lugares, en los más difíciles. Even in the worst places, however difficult. Él pone maestros para que le enseñen a su pueblo. He puts teachers so that they will teach His people. Él nos da su espíritu para ser guiados a la verdad. He gives us His Spirit to be guided in truth. Y ahora la pregunta, Now here's the question. ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? What does God expect from us? ¿Qué está esperando Dios de usted What is He expecting from you o de usted? or from you? Cada uno de ustedes. Every one of you. Él espera que vengamos a sentarnos y luego irnos. He expects us to come and sit, then leave. Él, hermanos, espera que recibamos esa palabra. He expects that we receive that word. Él espera que perseveremos en esa palabra. He expects that we are to persevere in that word. Él espera que nos consagremos a esa palabra, He expects that we consecrate ourselves to that word. que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, hermanos, para aprender esa palabra. That we do everything in our capabilities to learn that word. O sea, no darle las obras, no estudiar si me queda tiempo, Not to give Him the leftovers and study if I have time, sino de que sea la prioridad. but that it be our priority. Entonces quiero que hagan memoria. So I want you to remember,
¿Cómo se acercaba usted antes a escuchar la palabra de Dios? How did you come to listen to the Word of God? Cuando comenzó a ir a esta iglesia o alguna otra iglesia, Or when you came to this church or to another church, ¿ponía atención a las enseñanzas? did you pay attention to those teachings? ¿Tenía esas ganas de llegar y aprender más? Did you show up with the desire to learn more? ¿Se esforzaba quizás por estar presente cada domingo o cada día de estudio? Did you make an effort to be there every Sunday or every time of study? ¿Estaba atento a lo que se le enseñaba? Were you attentive to what was being taught? ¿Tenía la intención de memorizar pasajes de la Biblia? Was it your intention to memorize passages? Quiero que estén recordando eso, hermanos, no nada más escuchándome hablar, sino estén pensando cómo era su actitud. I want you to remember that. I want you to think of how you felt and how it was back then. Y ahora quiero que analicen cuál es la actitud en el presente. Now I want you to analyze what is your attitude now in the present. ¿Ha mejorado de todas esas preguntas que le hice, de cómo comenzó a cómo está ahorita? Has it improved from how it began to how it is now? O sea, ahora tiene más ganas de estar aquí que antes. Now do you have a greater desire to be here? ¿Se esfuerza más por no faltar? Do you make a greater effort not to miss? ¿Está más atento que antes? Are you more attentive now? Ahora ya tiene memorizadas muchas citas de la Biblia. Now you have more verses memorized. O sea, lo que quiero que noten es de si usted ha crecido en la manera en que está recibiendo la palabra de Dios. I want to ask, have you grown in the way that you have received the Word of God? O si se quedó estancado en lo mismo. Or are you still in the same place? O si está peor que al principio. Or are you worse off? ¿Cuál es la actitud que tenemos? What is the attitude that we have? ¿Hay más hambre de aprender? Is there more hunger to learn? ¿Venimos a la iglesia con un corazón dispuesto a aprender? Do we have a willing heart to learn? Esa, hermanos, es una pregunta muy importante, That is a very important question porque revela dónde está nuestro corazón. because it reveals where our heart is. Si usted está mejor que cuando comenzó, Dios está trabajando en usted. If you are better now than you were in the past, then God is working in you. Usted está, y es entre comillas, usted está permitiendo que Dios obre en su vida. And I'm going to say this with commas. God is intervening in your life. Porque acuérdense, para ir progresando en nuestra vida de cristianos, hermanos, Because remember, when we are talking about progressing as Christians, la santificación, sanctification, Dios obra en nosotros, God works in us, pero también nosotros participamos en ello. but we also participate. Y si nosotros no estamos dispuestos, And if we do not have a disposition, Dios no nos va a cambiar. God will not change us. Y no es de que Él no pueda, And it's not that he can't, pero no es la forma que Él quiso hacer esto. but it's not the way he has chosen to do this. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud So what is our attitude en cuanto a perseverar en las enseñanzas de In los regards- apóstoles? in regards to devoting ourselves to the teachings of the apostles? En mantenernos firmes a esa enseñanza y no empezar a meter cosas de humanas. And to stay firm to those teachings and not to bring in human teachings. Entonces, vayan pensando eso, hermanos, ¿cómo está su actitud? So please be thinking, what is your attitude? Y ahora el segundo punto, Now the second point, perseveraban en la comunión unos con otros. and they would devote themselves to fellowship. ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Qué significa, hermanos? What does it mean? La comunión unos con otros. Fellowship one another with one another, Compañerismo.
having communion, they would stay firm. Un mismo sentir. They shared their feelings. Vamos al versículo 44, hermanos. Let's go to verse 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. All the believers were together and had everything in common. Hermanos, ellos estaban contentos por lo que Dios había hecho en sus vidas. Brothers, they were happy for what God had done in their lives. Y la forma de demostrar esa alegría era unirse y estar juntos para adorar a Dios. And the way they demonstrated that feeling was coming together and worshiping God. Yo quiero adorar a Dios. I want to worship God. ¿Tú quieres adorar a Dios? You want to worship God? Vamos a unirnos y hacerlo juntos. Let's gather together and do it together. Y encontramos otro creyente, ¿quieres adorar a Dios? We find another believer and we ask, do you want to worship God? Ven con nosotros. Come with us. Y eso es lo que hacían, hermanos. Todos sentían las ganas, el deseo de adorar a Dios. They all felt the same thing, the desire to worship God together. Y se daban cuenta que al estar juntos eran más fuertes en muchos sentidos. And as they came together, they realized they were stronger Era in más many fácil, ways. más fácil aprender si estaban juntos. It was easier to learn if they were together. Era más fácil compartir sus penas y alegrías estando juntos. It was easier to share their joys and their struggles if they were together. Era más fácil estar seguros de que todos habían comido ese día estando juntos, It was easier for them to know that everyone had eaten if they were together. de que nadie, hermano, se quedara sin un lugar donde dormir en la noche estando juntos. That no one had to worry about not having a place to stay if they were together. Estos creyentes, hermanos, demostraron que había una unión de amor entre ellos, All of them realized that there was a love that united them. que el Espíritu Santo estaba ahí entre ellos. The Holy Spirit was in the middle of them. Y lo que estaban manifestando es lo que hizo el Espíritu en ellos. And what they were manifesting was what the Spirit was doing. El Espíritu los unió como una iglesia. The Spirit united them together as a church. Ahora, ¿qué es la iglesia? Now that it is the church, ¿Alguien que quiera responder, hermanos? what is the church? Someone want to answer? La hermana Rosy dijo que somos nosotros, Sister Rossi says it's us, la novia de the Cristo. bride of Christ. ¿Qué es la iglesia? What is the church? El cuerpo de Cristo. The body of Christ. Hermanos, la iglesia es la comunión de los santos, de los que han sido salvados por Cristo. The church is the communion of the saints, those who have been saved by Christ. La comunión es estar juntos, Communion is to come together en compartir con los demás lo que Dios les ha dado. and to share with each other what God has given them. Había un sentido de unidad, de que somos una sola familia, There was an attitude of unity that we are one holy family, de que lo mío no es solo para mí, es para todos. and that what's mine is not just for me but for everyone. Qué difícil es hacer eso hoy en día, ¿verdad? How hard is it to do that nowadays? Aunque nos llamemos hermanos y estemos juntos, And even though we call ourselves brothers and we are together, lo mío es mío, what's mine is mine, porque así nos enseña la sociedad. because that's how society teaches us. El mundo es como vive The world is how people live, y ese pensamiento llega a nosotros. and those thoughts invade our brain. Sí, yo comparto, pero hasta un límite. Yes, I share, but there's a limit. Yo me uno con ustedes, tengo comunión con ustedes, pero hasta un límite. Yes, I share with you, but only to a certain point. There is a limit. Y aquí no vemos esos límites en la iglesia primitiva. And we don't see these limits in the primitive church. ¿Qué está pasando? What is going on?
cómo era la vida de nuestra iglesia antes en ese sentido. How was the life of our church before in that regard? Acuérdense que estamos yendo al pasado para ver cómo va a ser nuestro futuro. Remember that we're looking at the past to see how our future is going to be. Viendo al pasado, ahora analice. Now, going to the past, analyze. ¿Usted tenía comunión con sus hermanos? Did you have fellowship with your brothers and sisters? ¿Le gustaba estar con sus hermanos en Cristo? Did you like being with your brothers and sisters? ¿Los llamaba por teléfono? Did you call them? El día de hoy faltan muchos hermanos. Today we have several people missing. ¿Alguien va a llamarles para ver si todo está bien? Is someone going to call them to see if they are okay? ¿Antes lo hacía? Did you used to do that? ¿Estaba al pendiente de las necesidades de los demás? Were you aware of the needs of others? ¿Ha mejorado en ese aspecto o no? Have you improved in that regard? Cuando usted le decía hermano a alguien, ¿era con un aprecio genuino? When you called someone brother, was it a genuine appreciation? ¿O era simplemente porque aquí nos llamamos hermanos Or todos? was it just simply because we call each other brothers here? ¿Y ahora cómo es eso? ¿Ha And now mejorado? how is that? Has it improved? Cuando había celebraciones, antes usted invitaba a los hermanos de la iglesia. When we had celebrations, or when you had a celebration, did you invite the members of the church? O para las fiestas usted tiene otras amistades. Or for your parties, do you have other friendships? Esa es comunión. That is communion, Comunión unos con otros entre cristianos. fellowship among Christians. ¿Hemos mejorado de cómo éramos a cómo somos hoy? Have we improved? ¿Podríamos decir que la iglesia local es una gran familia? Can we say that the local church is a big family? Y no solo decirlo, sino sentirlo. Not only say it, but feel it? ¿Nos gusta reunirnos como hermanos? Do we like to be together as brothers? Son preguntas importantes que muestran dónde está nuestro corazón. They are important questions that reveal where our heart is. ¿Está con Dios o no? Is it with God or not? Si está con Dios, debemos amarnos unos a otros. If it is with God, we should love one another. Y sí, yo sé, hermanos, hay algunas amistades más profundas entre algunos hermanos. And I understand there are relationships that are more profound among the brothers. Eso es común y no es malo. That is common, and there's nothing wrong with that. Jesús tenía a sus 12. Jesus had his 12. De entre los demás discípulos que había, escogió 12. From all the disciples, he chose 12. Y dentro de esos 12 tenía un círculo más íntimo que eran 3. And within those 12, he had a more intimate circle, which were 3. ¿Se acuerda quiénes eran? Do you remember who they are? ¿Eh? Santiago, Jacob, Peter, James, and John. Pedro y Juan nos acordamos fácil normalmente. We remember Peter and John easily, Jacobo. and Jacob. Pero para Jesús, hermanos, todos eran su familia. But for Jesus, all of them were his family. Aunque tenía una proximidad algo más profundo con ellos. Even though he had a tight-knit feeling towards the other 3. Pero Jesucristo, hermanos, dio su vida para formar una iglesia alrededor de Él. But Christ gave his life to form a church around him. Él vino a formar un cuerpo, He came to form a body. no vino a formar partes separadas de cuerpos. He didn't come to have separate bodies. Él vino a formar una familia, He came to form a family, la familia de la fe. the family of faith. Jesucristo, hermanos, construye su iglesia Christ builds his church, y no es un edificio físico. and it's not a physical building, La iglesia es espiritual. it is a spiritual. No, y en la Biblia, hermanos, nos habla de una construcción. And the Bible talks to us about a construction.
Dice que son piedras vivas And it says that they are living rocks, y Jesucristo es la piedra angular. and that Jesus is the cornerstone. ¿Y los apóstoles qué son? And what are the apostles? Hay fundamentos They are the foundation, y luego ya seguimos nosotros. and then it's us. Entonces, al igual que les decía ahorita, no es bueno que alguien diga, yo leo la Biblia en mi casa y no necesito reunirme. So, as I was saying, it's not good to say, I read my Bible in my house and I don't need to gather. Al igual esto, hermanos, la iglesia no es un solo creyente. In the same way, the church is not a single believer. Hay personas que dicen, yo soy la iglesia, People say, I am the church, pero eso no es cierto. but that is not true. Un verdadero creyente va a buscar reunirse con otros como él. A true Christian will find other Christians to worship La together. iglesia no es una sola persona. The church is not a single person. La iglesia siempre se describe en términos plurales. The church is always explained as in a plurality. Es un rebaño donde hay muchas ovejas y un pastor. It is a flock where there are many sheep and one pastor. Es un edificio que está compuesto de muchas piedras. It is one building made up of many stones. Es un cuerpo que posee muchos miembros. It is one body that has many members. Ahora la pregunta, ¿así es como nos vemos nosotros? Do we see ourselves like that? ¿Así te ves tú dentro de la iglesia? Is that how you see yourself within the church? ¿Sacas tiempo para llamar a los hermanos, Do you make time to call the brothers, para buscarlos, to look for them, para compartir con ellos no solo el domingo? to share with them, not only on Sundays? Y quizás podríamos decir, bueno, yo no lo hago porque nadie lo hace conmigo. Well, you may say, I don't do it because no one does it for me. A mí nadie me llama y nadie me busca. No one calls me and no one looks for me. Y debemos de voltear a ver a Jesucristo, hermanos. And then we should look towards Christ. Hay que hacer lo que hizo Cristo. We need to do what Christ did. Él vino a buscar a los que no le buscaban. He came to search for those who didn't search for him. Él vino a servir a los que no le servían. He came to serve those who did not serve him. En Romanos 3:10 In Romans 3:10, dice el apóstol Pablo, Paul says, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Paul says, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There's no one who seeks God. Hermanos, Cristo vino a buscar y a salvar a los que no lo buscaban. Christ came to look for and save those who did not look for him. Y luego en Apocalipsis 3:20 And then in Revelation 3:20, nos dice el apóstol Juan the Apostle John says que Jesús vino a buscar a una iglesia that Jesus came to look for a church. y les tocó la puerta para invitarles a tener comunión con Él. And he came to them and asked them to have communion with him. Dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Hermanos, es bonito sentir que los demás se preocupan por uno, It is really beautiful to feel that others care about one. pero aún si no lo hacen, But even if they don't, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesús y dar ese primer paso we are to take Jesus' example and take that first step. y orar para que haya más comunión. And to pray so that there's more fellowship. ¿A qué horas empezó el sermón? What time did the sermon start? No, es que se me hace que ya les voy a deber los otros 2 puntos, hermanos. He says, I'm going to owe you the other 2 points. No quiero que vaya a pasar lo que pasó con Pablo.
He doesn't want what happened to Paul. Aunque aquí caen más en blandito porque hay sillas. Yeah, but you won't fall too far because you're in your chairs. Pero ahí les debo los otros 2 puntos But I will owe you the last 2 points. porque no quiero darlos así en 5 minutos I don't want to rush through them and give them to you in 5 minutes porque son muy importantes. Es de la cena y la oración. because they're very important. We're talking about, they are about the Lord's Supper and prayer. Entonces, eso lo dejamos para otro sermón, hermanos. No sé cuándo me vuelva a tocar. So I will leave those for the next time when I preach. Pero quiero de lo que ya vimos, But what we have seen already, piensen en las preguntas que les hice. think about the questions that I've asked you. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? What did the primitive church do? ¿Qué hacía usted cuando recién se convirtió a cristiano? And what did you do when you first became a Christian? ¿Y qué hace usted ahora en el presente? And what do you do now in the present? ¿Ve un progreso en su vida como cristiano? Do you see progress in your life as a Christian? ¿Ve un retroceso? Do you see a regression? ¿Ve que se quedó estancado? Do you feel that you are stuck? ¿O ve que no le importa lo que estoy diciendo? Or do you see that you don't care what I'm saying? Sí, no, pues yo vengo el domingo y ya. I'll just come on Sundays and that's good. ¿Dónde está su corazón? Where is your heart? Ahora, si usted dice, me he quedado estancado o no he avanzado tanto como quería, And if you feel that you have plateaued and you have not advanced like you'd want to, y a usted realmente le interesa, ¿qué puede hacer? and you are really interested, what can you do? ¿Qué se puede hacer en esos casos, hermanos? What can you do in this kind of situation? Díganme. Tell me. Volver a la historia. Go back in history. ¿Qué más podemos hacer? What else can we do? Buscar al Señor con la Let's- oración, Let's look for the face of God, Jesus. seguir los pasos, Follow His word, His steps. mirar la palabra, Look at the word. volver al primer amor, Remember our first love. estudiar su palabra, Study His word. amarnos los unos a los otros. And love one another. ¿Recuerdan cómo se llama la serie de sermones? Do you remember the name of the series? No. ¿Eh? Grupos pequeños. The small groups. La visión y propósito de los grupos pequeños. The vision and purpose of small groups. Hermanos, los grupos pequeños son importantes. ¿Por qué? The small groups are important. Why? Sí, es como Jesucristo formó su iglesia. It's the way that God has formed His church, or Jesus has formed His church, and it takes us back to the beginning. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. And we are the church of Christ. Entonces, en esos grupos pequeños, hermanos, And in those, vamos a estar en comunión. we will be in fellowship with others. Porque así en un grupo grande es difícil. Because in a big group, it's difficult. Bueno, ahorita no somos tantos, pero es difícil convivir con todos. We're not all here, but it is En ese grupo pequeño vamos a tener oportunidad de orar, in that small group we will have the opportunity to pray, de escudriñar la palabra de Dios, to study the Word of God, de comentar. to comment. A lo mejor en un grupo grande nos da vergüenza decir algo, Maybe in a large group we're afraid to speak, de preguntar, to ask questions, de decir, hermano, yo no entendí eso que usted dijo. to say, I didn't understand what you said there. Pero en un grupo pequeño es más fácil porque va a haber más confianza. But in a small group, we will be able to because it'll be easier. Y luego cuando nos reunamos como un grupo grande, vamos a estar más preparados. And then when we gather together in a large group, we will be better prepared. Entonces, hermanos, asistan a un grupo pequeño. So, brothers and sisters,
please go to one of the small groups. Ya tenemos fecha, ¿verdad? Es Yeah. el 5 de febrero cuando comienzan los grupos pequeños. So on February 5th is when we will begin our first small groups. Les vamos a dar detalles de cuáles son, cuáles casas, cuáles líderes. We'll give you details of what homes, who are the leaders. Usted puede decidir ir al que le queda más cerca You are welcome to go to the one that is closest, o ir con uno que usted se sienta en más confianza, or to one that you feel more comfortable going to. pero vayan a algún grupo. But go to one of those groups. No es porque Dios necesite que lo hagamos. And it's not because God needs us to do it. Nosotros necesitamos hacerlo para acercarnos más a Dios. We need to do it so that we can get closer to God. Pónganse de pie, hermanos. Please rise. Les debo los otros 2 puntos. I owe you the other 2 points. Vamos a orar. Let us pray. Bendito Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias, Señor, por este día, we give you thanks for this day, por la vida y la salud que nos das, for the life and the health that you give us. pero sobre todo te damos gracias por el regalo que nos diste hace mucho tiempo, But most of all, we give you thanks for that gift you gave us a long time ago. el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en esa cruz, Señor, The gift of your Son's sacrifice on that cross. y que aceptándolo a Él como Señor, somos salvos. And that accepting him as Lord, we are saved. Tú perdonas nuestros pecados, Padre, You forgive our sins, y nos llamas ahora tus hijos. and now you call us your children. No tenemos forma de pagar eso. We don't have a way of paying you back. Te damos las gracias porque eres bueno con nosotros, We give you thanks because you are good to us, porque no solo nos has dado la salvación, Padre, because not only have you given us salvation, sino que nos das muchas herramientas, Padre, para estar en comunión contigo. but you give us many tools to be in communion with you. Nos ayudas a que tomemos decisiones acertadas. You help us take right decisions. Te has revelado mediante tu palabra para que te podamos conocer. You have revealed yourself through your word so that we can know you. Y lo que te pedimos, Padre, es que nos ayudes a darte la honra y la gloria que tú mereces, We ask that you just help us give you the honor and glory that you deserve, a poner en orden nuestras prioridades, to put in order our priorities, que siempre eres tú primero, Señor, that you will be first always, y que lo demás vendrá por añadidura. and that the rest will come on its own. Bendice a mis hermanos, Please bless my brothers and sisters, que disfruten de esta tarde, Señor, that they may enjoy this afternoon, y que sepan que estamos como iglesia para servirnos unos a otros. and that they may know that as a church we are here to serve one another. Muchas gracias y te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo, We thank you and we ask all these things in the name of your Son. que a Él sea la honra y la gloria. To him be the honor and the glory. Amén. Amen.
pueden sentarse, siempre sí va la segunda parte del sermón. Brethren, you may be seated. Now comes the second part of the sermon. Ah, la bendición final, hermanos. Acompáñenme en Juan 13:35. The final benediction. So go ahead and follow me Juan in John 13:35. 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Okay, John 13:35 says as follows. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Hermanos, hay que demostrar ese amor, la gente nos observa, Brethren, we must show that love. People are watching, pero lo más importante, Dios nos observa. but most importantly, God is watching. Que Dios los bendiga. God bless you, brother. Bien, mis hermanos, Hello, brethren. quiero presentarle algunos anuncios. I'm here to present some announcements. Nos mantenemos y estamos llegando al final de este mes para ir promoviendo la ofrenda. So we are coming to the conclusion of this month and the benevolence offerings, Ofrenda de benevolencia para el pastor Mata. the benevolence offerings for Pastor Amata. Hoy también tendremos la entrega del reporte, así que habrá una pequeña sesión de negocios. Also, so today we will have a small business meeting to go over the report for the last quarter. En la misma también vamos a analizar algún asunto pertinente al costo de la reparación interior del templo. And in this small meeting, we'll also go over the cost of repairing the ceiling. Aquellos hermanos que están interesados, recuerden que el sábado 1 de febrero So for those brethren that are interested, remember the 1st of February, es el próximo sábado a las 2 de la tarde. which is the next Saturday on this week, next month. Tendremos la reunión de la asociación. We'll have the first reunion of the association for the year. Es en la iglesia bautista Sinaí en Albuquerque. It's in the church of Sinai in Albuquerque. A la vez quiero también recordar que ya sí tenemos el primer miércoles de febrero para los grupos pequeños. And also like to mention that for the first Tuesday, or Lo que en los próximos días estaremos informando acerca del liderazgo y también de las casas anfitrionas. so the first Wednesday we have set of for the small groups, and we're also going to go over which houses will be available for the small groups. Recordamos el apoyo a la hermana líder de la Escuela Bíblica de Verano. Let us not forget to support our VBS director in organizing that event. Acercarnos y ver cómo podemos apoyarle. So if you want to help in a certain way, please please approach her, and any help is. A la vez quiero también recordar que antes del servicio de las 11 de la mañana, Also, before the service, before 11 a las a.m., 10 en punto funcionan 2 escuelas bíblicas dominicales. that at 10 a.m. we do have two classes for Sunday school. Una para el grupo de inglés y otra para el grupo en español. One for the group in English and the other one for in Spanish. Es un tiempo de estudio bíblico que le invitamos a venir. It's a time of study that we invite all of you to participate. Y Dios mediante el miércoles 29, And then also on Wednesday, 29th, independientemente de que todos están invitados, pero fundamentalmente los líderes that everyone's invited, but most importantly that all the leaders show up, y los hermanos que serán las casas anfitrionas, that the ones that are willing to put their houses, seguiremos modelando el espacio de cómo funcionan los grupos and pequeños. we will continue to mold and explain how this situation will go with the small groups. Intencionalmente a la vez queremos decirles At the same time, we also want to mention, que hoy es el último domingo this is the last Sunday en que estaremos usando este espacio para dar una sesión de anuncios that we will be using this space to give announcements a través de los grupos de WhatsApp, through the groups of WhatsApp, la página web de la iglesia, the webpage for the church. y a la vez también se estará imprimiendo At the same time, we'll also be printing them. una nota donde usted pueda tener en sus manos todos los anuncios. A note that you can have in your hand with all the announcements.
exceptuando que haya algún momento trascendental o necesario, unless there's something that is very necessary. que hay flexibilidad para promoverlo o mencionarlo. There is space where we can mention it here. Pedimos su disciplina en mirar entonces en estos diferentes sitios los anuncios. And so please, I ask you for your discipline and attention when displaying the announcements in this new manner. Estamos tratando de buscar que nuestro tiempo sea lo mejor aprovechado We're trying to find a way to best utilize our time. y los anuncios son muy importantes, And the announcements, while very important, pero pueden ser canalizados por esas vías. but they could also be set through different channels. Hubiésemos tenido este mismo tiempo más We would have used this more time para seguir escuchando el sermón. for listening to the sermon. ¿Es un buen cambio? That's a good change. Entonces le esperamos y desde ya entonces estamos invitándole a, recuerden, a estar en la sesión de negocios ahora. And so after this, please stick around for that business meeting. Gracias, mis hermanos. Thank you, brother. Hermanos, vamos a hacer esto rápido. So, brethren, we will do this quickly. ¿Alguien propone